noches, ¿verdad? ¿Cómo están todos? Amén. Hermana Ruth, ¿me ayuda a repartir la cita bíblica, por favor? Son muy poquitos, ¿verdad? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se acuerdan de la clase de la semana pasada? La oración, ¿verdad? Hay que tener una oración fervorosa al Señor, ¿verdad? Les hablaban de cada tipo de oración también, ¿verdad? ¿Y quién sí está practicando la oración? ¿Todos? Bendito sea el Señor. Bueno, pues ahora la clase se trata de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Estamos en el crecimiento 3, clase 8. ¿Todos ven su librito? ¿Sí me escuchan todo bien hasta atrás? Si escuchan que yo de repente hablo bien rápido, me levantan la mano y me dan un detente, porque yo a veces me adelanto bien mucho. O hablo muy rápido. Creo que ya les había dado alguna clase a ustedes, ¿sí, verdad? ¿Sí recuerdan todos mi nombre, verdad? Bueno, si no lo recuerdan, mi nombre es Mónica. Aquí estoy para compartirles un poco de lo que el Señor a mí también me ha dado, ¿verdad? Y un día así como estoy aquí, ustedes también van a estar aquí al frente, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pues la clase nos dice dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dice, todos nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y en alguna forma personalísima. Hemos experimentado su poder actuando, obrando y transformando. ¿Quién de todos nosotros no hemos sentido ya esa experiencia de que el Señor, como por medio del Espíritu Santo, nos ha ido cambiando, ¿verdad? Nos ha ido transformando. Alguna cosa que al Señor no le agradaba y nosotros no nos dábamos cuenta, el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, a nuestro corazón, a nuestra mente, a decirnos, esto no va bien, esto va mal. Y empezamos a mirar un cambio en nosotros. Incluso en nuestras familias empiezan a ver un cambio en nosotros. Así que si todavía no lo notan en su familia, hay que hacer oración. Quiere decir que algo está mal, ¿verdad? Bueno, continuamos. Dice, pero como condición clave de esto, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y por eso hemos recibido la adopción de hijos de Dios. ¿Quién tiene Romanos 8:15? Capítulo 8, versículo 15 y 16. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad que hermoso lo que nos dice la lectura? Que ya hemos recibido un espíritu que nos hace hijos de Dios y que nos hace también, por eso, llamar a Dios Padre. Que ya no tenemos un espíritu de miedo como cuando apenas empezábamos, ¿verdad? La primera vez que llegamos aquí todos temblorosos, miedosos, que no sabíamos de qué se trataba. Ahora tenemos un espíritu de valentía, de fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que cuando están aquí enfrente no le estén temblando los pies como a mí, no, sino que cuando platicamos alguna cosa, ya no nos da miedo hablar de nuestra fe, hablar de nuestro Señor que nos ha rescatado de la vida que llevábamos, ¿verdad? Entonces es lo que Él quiere decir en la palabra, que hemos recibido un espíritu de valentía para poder proclamar su nombre, para poder hacer cambios en nuestras propias vidas. Amén. Dice, ahora bien, Dios nos va a tratar como a hijos nos va a enseñar, guiar y corregir, etc. Alguien le di Hebreos 12, capítulo 5, versículo 11. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo de la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo.
para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? La mayoría, ¿verdad? Y cuando se portan más, nos duele el corazón, ¿verdad? Pero tenemos que corregirlo. Incluso yo tengo mi niño de 15 años que es mi bebé, ¿verdad? Y anduvo portándose mal ahí en la escuela, no haciendo cosas que no debía, pero sí brincándose las clases. ¿Y qué tuve que hacer yo como mamá? Quitarle el teléfono, ponerle muchas restricciones. Me dolía el corazón mirarlo ahí llorando porque él quería el teléfono. Pero entonces, ¿qué hice yo? Le puse otras actividades para que se le olvidara el teléfono, ¿verdad? Pero sí nos duele corregirlos, pero tenemos que hacerlo porque lo amamos y porque sabemos que si lo dejamos en ese camino se va a perder. Si yo digo a mi hijo que siga con estas personas con las que se brincaba las clases, al rato ya no iban a hacer las clases, a lo mejor era todo el día de la escuela, y a lo mejor eso ya lo llevaba a otras cosas, y de esas cosas a otras cosas. Entonces yo como madre, y como lo amo, no quiero que se pierda. Entonces así el Señor a veces nos va a hablar duro, nos va a quitar cosas para nuestro propio bien. Y en ese momento no lo vamos a entender. Yo lo único que les digo es, tengan fe, confíen en el Señor, aunque ustedes vean que estén pasando cosas difíciles en su vida, el Señor tiene un propósito con todo. Y a veces vemos una cosa que podemos decir, ya esto, ¿cómo le voy a encontrar un propósito? Pero Dios tiene un propósito. Les voy a hacer una pequeñita de nuestra vida, ¿verdad? Yo vengo de un papá bien estricto, que cuando él estaba un poquito alejado de las cosas de Dios, no faltaba misa, pero no le gustaba confesarse, un poquito retirado. Era estricto de que tú eres mujer, tú no estudias, tú hombre, tú tienes derecho, tú la mujer no, ¿verdad? Así un papá estricto. Si a alguien le fallábamos como hijo, en ese momento mi papá decía, ya está muerto para mí. Así bien estricto mi papá. Cuando en el año 99 uno de mis hermanos, el mayor, muere, ¿verdad? Entonces mi papá sintió el dolor que era perder a un hijo. Y usted puede decir, ¿y de eso qué bueno salió? Usted no sabe la conversión que tuvo mi papá. Ahora es un papá desde ese tiempo que nos dice, te amo, te quiero. Si nos damos, ¿cómo estás? ¿Por qué no habías hablado? Un papá que se preocupa y que yo sé que desde antes ese sentimiento lo tenía en su corazón, pero no lo sabía expresar. Para él era estricticidad, ¿verdad? Pero después que el Señor nos hace esta cosa tan grande para nosotros y no le mirábamos algo positivo, ahora después de mucho tiempo, cuando empiezo en el caminar, le digo, mamá, ya le encontré el propósito, ¿por qué Pedro se fue primero que nosotros? Era el propósito ese, porque no nomás mi papá, sino todos nosotros nos convertimos. No precisamente a estar en los pies del Señor, pero sí a querernos, a valorarnos como familia, ¿verdad? Entonces, por más difícil que vea usted la situación que está pasando, el Señor tiene un propósito. ¿Qué nos lleva esto? A tener fe y confianza en el Señor. Ahorita no lo veo, pero más adelante lo voy a mirar, porque el Señor nunca se equivoca. Si usted se toma de la mano del Señor, usted sabe que pase lo que pase, va en el camino correcto porque se está dejando guiar por el Señor. ¿Amén? Amén. Bueno, continuamos porque tenemos un poquito de tiempo. Nos dice la Biblia en Romanos 8:14. Esta no se la di a nadie porque aquí ya está escrita. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Usted y yo, todos los que nos dejamos guiar por el Espíritu, somos hijos de Dios. Entonces no podemos andarnos comportando como lo hacíamos antes que no conociéramos al Señor, ¿verdad? Ahora si yo era muy impulsiva y enojona. Entonces ahora cuando me enojo,
reacciono, que eso no está bien, o hay un dolor en mi corazón tan fuerte que corro a pedir perdón porque me duele lo que hago. Ya no puedo ser la misma persona, ya no puedo dejar que la soberbia o el orgullo me rindan. Si mi esposo se enojó y tuvo la culpa, de todas maneras yo no puedo permitir que él esté enojado. Tenemos que hablar y llegar a un acuerdo, lo mismo con nuestros hijos, ¿verdad? Porque ya no podemos ser las mismas personas. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Y somos ahora hijos de Dios. ¿Amén? ¿Sí les va quedando claro? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, dice, los hijos de Dios no tenemos poder en nosotros mismos para iniciar, promover o mantener una vida en el Espíritu. Más bien se nos revela que Dios es quien produce en nosotros este andar hacia Cristo. Filipenses 2:13. Amén. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el querer, ay, disculpe, Yo todavía no sé cómo es. el actuar para agradecerle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí nos está hablando el Señor de que ahora es el Espíritu quien nos mueve, y si hay alguna cosa buena en nosotros, es el Espíritu quien nos está moviendo. No podemos vanagloriarnos, ¿verdad? Si a la hermana le dio el don de la oración el Señor, eso es para honra y gloria del Señor, no es para que diga, oh, es que yo soy muy buena para orar, no, es para alabar y glorificar a Dios, porque todo eso se promueve por el Espíritu Santo. Si a la hermana le dio el don de profecía, es para alabar y glorificar al Señor. Cada don, todos tenemos dones y carismas, y el Señor nos va dando aún más. Han escuchado la de los talentos, ¿verdad? La parábola de los talentos. Entonces todos tenemos dones, todos tenemos carismas, pero todo es para gloria de nuestro Señor. No es para nosotros mismos, porque Él es el que nos da la fuerza. Incluso para, si yo soy muy buena en el trabajo, no son mis fuerzas, empezamos a pensar diferente, ¿verdad? Ya sabemos que si soy buena cocinera, no es por mí, y ahora la hago y glorifico al Señor. Señor, gracias por esta comida que me salió tan buena, porque ahora reconocemos que somos movidos por el Espíritu de Dios, porque es Dios quien nos da todas las fuerzas, nos da la gracia para hacer las cosas bien, y todo es para honra y gloria del Señor. Amén. Dice, la responsabilidad humana consiste en poner todo nuestro esfuerzo, pero dependiendo enteramente del Espíritu. La Biblia nos dice que el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe. Y para la vida de fe, como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos está hablando el Señor aquí acerca de lo del reino, verdad? Acerca de la vida eterna. Nosotros, nadie, yo pienso que nadie nos ha venido a decir, oh, sí es verdad, la vida eterna existe. Nadie, ¿verdad? Pero tenemos que tener la fe de que esto va a pasar. Entonces, por eso dice que el justo por la fe va a vivir. ¿De qué nos está hablando? De la vida eterna. Vamos a vivir en la vida eterna. Vamos a tener una vida eterna si seguimos en el camino con la fe, nuestra mirada puesta en el Señor. Porque la fe también viene por el Espíritu Santo, y como dice la palabra de Dios, si no tienes fe, pídesela al Señor. Pídele al Señor que te aumente esa fe. Yo lo hago todos los días. Todos los días le pido al Señor, Señor, aumenta mi fe. ¿Verdad? Hay una alabanza muy bonita que dice, para mirar lo imposible, posible. Y yo soy testiga, hermano, no sé si les había comentado. No les voy a comentar el testimonio porque no es mío, ¿verdad? Pero yo he sido testiga de ese poder. Mis ojos han mirado cosas que ustedes pueden decir, esto no va a pasar. Y pasan. Cosas imposibles que para el hombre dice, esto no va a pasar. Y en nuestros propios ojos ha pasado que se hizo posible. El Señor nos empieza a ser testigos de su poder. ¿Para qué? Para que nuestra fe siga creciendo. Así que si en algún momento se está pasando por alguna prueba, ponga toda su confianza en el Señor, porque eso va a hacer que su fe crezca. Usted va a ser testiga de algo grande, de algo glorioso. Va a mirar el poder de Dios actuando a través de este problema. Amén. Entonces hay que tener una fe puesta en el Señor. Cuando oramos, hay que orar con el Señor confiando que Él va a obrar. Tenemos un problema, tenemos una necesidad, hay que pedir al Señor con fuerza, como nos dice
Marcos 11, ¿verdad? Es capítulo 11, versículo 22, creo, donde nos habla que cuando nosotros tenemos fe, pudiéramos decirle a ese cerro, bájate de ahí y échate al mar. Entonces Él dice que todo lo que pidamos en oración, creamos que ya lo recibimos. Entonces, si nosotros tenemos esa fe bien puesta, todo lo que usted le ha pedido al Señor, usted lo va a recibir. Porque usted ya lo creyó y el Señor nos dice que si usted cree en esto, yo a veces he analizado los evangelios, ¿verdad? Y me pongo a reflexionar. Y miro que en todos los evangelios, en todas las partes donde el Señor sanó a alguien, siempre le decía, tu fe te ha sanado. Por tu fe esto, por tu fe lo otro, por tu fe así. Siempre era por la fe de la persona. Cuando bajan al paralítico, no era él, ¿verdad? Pero levantó sus ojos hacia los que estaban arriba y ¿qué les dijo? Que por la fe de ellos, y que él tuviera unos amigos con esa fe, ¿verdad? Porque ellos estaban creyendo. Entonces ahí viene el poder de la oración, ¿verdad? Que usted no crea, a lo mejor su hermano, su hijo, su esposo no cree, pero usted sí cree. Y por su fe de usted, el Señor va a orar. Amén. No quiero aburrirlos, no se me vayan a dormir. Dice, la responsabilidad humana consiste en poner todo nuestro esfuerzo, pero ya lo leímos, ¿verdad? Esta era también una reflexión que quería hacer. Cuando alguien, ustedes cuando ya terminen su discipulado y les digan, hermana, venga, Shelly, venga a dar este tema, venga a dar esta clase. Ay, no, yo no puedo, me siento con miedo. Todos tenemos miedo, pero tenemos que confiar que en este momento el Señor no le va a hablar nomás a usted, sino también le va a estar hablando a mí. Yo me pongo en las manos del Señor, practico la lectura, veo las lecturas que va a haber, estoy en oración con el Señor. Y lo que voy a hacer simplemente, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer cuando los ponen aquí enfrente? Prestarle nuestra voz al Señor, para que el Señor nos hable. Porque no nomás es a ustedes, cuando a veces les digo alguna cosa, ay, me duele el corazón porque era para mí, no era para ustedes. Entonces, no hay que tener miedo porque el Señor va a orar si usted pone su tiempo, si usted le entrega su voluntad. Por eso dice que dependiendo enteramente, dice, la responsabilidad humana consiste en poner todo nuestro esfuerzo. O sea, yo voy a poner todo mi esfuerzo, pero todo lo que va a pasar va a ser obra del Espíritu Santo. Amén. Dice, nuestra dependencia del Espíritu debe abarcar todos los campos a los que llega nuestra responsabilidad, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro apostolado, nuestras diversiones, nuestras relaciones, etc. Y aquí nos habla un poquito del Vaticano, de la Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia. Ese no lo he leído, la verdad. Sí lo he leído un poquito, pero no me acuerdo bien de este pedacito. Pero habla acerca de las responsabilidades que nosotros tenemos como familias, ¿verdad? Usted tiene una responsabilidad de su familia con sus hijos aquí, a poner esa semillita de fe en sus hijos, en su esposo, en sus hermanos que a lo mejor no están acercados al Señor, en sus compañeros de trabajo. Usted tiene que ser decían, ay, no me acuerdo cómo se llama el santo, pero decía que nosotros somos como un cerillito, ¿verdad? Una antorchita chiquita. Y que nosotros tenemos que ir encendiendo a los demás, ¿verdad? Con nuestra fe. Entonces nosotros vamos a ir poniendo esa semillita de nuestra fe, hablarle a los que nos rodean del amor de Dios, de lo que ha hecho el Señor en nosotros, porque todo lo que ha hecho el Señor en nosotros no es para que nosotros nos lo guardemos, es para dar testimonio de que el Señor aún sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, porque el Señor es el que era ayer, el que es ahora y el que será mañana. Va a ser siempre el Señor, así como actuó en el tiempo de antes haciendo milagros, sigue haciéndolos ahora. Y a nosotros nos ha llamado para que nosotros seamos esa voz que proclamemos las grandezas del Señor. Amén. Dice, esta vida en fe no se logrará nunca por medio de una resolución humana, o por la lucha, o por los esfuerzos de la carne. Es por pelear el buen combate de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de nuestros testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y quiénes son nuestros testigos? Pues los que nos rodean, ¿verdad? Nuestra familia, dar un buen testimonio de nosotros
como personas, como esposas, como hijas, como madres, como compañeras de trabajo, compañeros de trabajo. Eso es lo que tenemos que dar, ese buen combate, ¿verdad? Dar esa cara de que nosotros somos verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No van entendiendo? Bueno, dice, existe una gran diferencia entre luchar para hacer lo que solo Dios puede llevar a cabo y luchar para mantener una actitud de dependencia de Él, para que haga lo que solo Él puede hacer. Tenemos que dejarle otra vez lo mismo, ¿verdad? Todos nuestros problemas, nuestros pendientes, nuestras necesidades, dáselas al Señor. Confiar en Él, aunque veamos que todo se nos derrumba, porque hay un momento en que así nos sentimos, ¿verdad? Que el Señor está bien lejos, que no nos escucha y sentimos que todo se nos está derrumbando a nuestro alrededor. Pero aún así debemos de confiar en Él. Debemos de saber que Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene el poder para cambiar, Él tiene el poder para transformar, ¿verdad? Y todo eso que es nuestra fe puesta en el Señor. Amén. ¿Ninguna pregunta acerca de la fe? ¿Nada? ¿O no van entendiendo a esta señora? Bien explicado. Bueno, nomás el propósito de todo es que se vaya en el corazón, ¿verdad? Tengo que tener esa fe firme, esa fe fuerte en el Señor. Aún vengan problemas, tengo que tener la confianza plena en el Señor, en que el Señor me va guiando y que Él sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Porque a mí me pasan muchas cosas que no entiendo, porque a veces me toca que me enfermo de esto y de esto, y voy uno tras otro, y me dice mi esposo, ay, hija, yo no sé por qué tú te enfermas tanto. Le digo, pues solamente el Señor conoce mi corazón y a lo mejor si me tiene bien sana me le voy, por eso me tiene así, ¿verdad? Pero yo tengo esa confianza y luego le hago mi oración y le pido al Señor. Digo, Señor, bueno, tú dices que ni un cabello de mi cabeza se va a perder si tú no lo permites, ni una hoja de árbol se cae sin que tú lo permitas. Y si tú permites todo esto, pues bendito sea Señor, ¿verdad? Porque es para honor y gloria de su nombre. Entonces, aunque parezca que esto no va, hay que depender del Señor, confiar en el Señor y vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver la gloria manifestándose en nuestros problemas. Amén. Dice, este es precisamente el buen combate de la fe, el morir a nosotros mismos para que entonces Él, por medio de su Espíritu, viva y actúe en y a través de nosotros. Pues aquí nos habla bien claramente de que tenemos que morir a nosotros mismos, a lo que éramos antes, ¿verdad? Si éramos unas personas que nos gustaba a lo mejor mucho andar de parranda en el alcohol, ¿verdad? Pues ya no podemos hacer eso porque ya no estamos muriendo a esto que es mi carne. Si era una persona que me gustaba mucho andar hablando de los demás, ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a tratar de detenerme. ¿Por qué? Porque ya no puedo dejar rienda suelta a mi carne. Tengo que darle como dice, no me acuerdo en qué parte de la Biblia habla de que dice que tenemos que tener como los caballos, ¿verdad? Un freno para detenerlo, ¿verdad? Una rienda. Así tenemos que poner nuestra carne también nosotros. Que si antes yo hacía mucho esto, pues ahora ya no lo voy a hacer. Si antes era muy orgullosa, y eso también es para mí, que me enojaba y me daba las novelas. No veo cuándo, sino, vas a ver, ya no podemos hacer así. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer. Eso era mi carne, lo que me decía, véngate de aquel, ahora ya no lo puedo hacer. Ya no puedo andarme negando, andando guardando sentimientos, resentimientos con alguien, porque luego después eso se va haciendo más fuerte en nuestro corazón y le vamos haciendo como una roca en el corazón. Entonces el Señor ya no puede tocarnos, nos empezamos a hacer duros, nos empezamos a hacer indiferentes a las penas o a las necesidades de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón lo tenemos como en una roca. No sé si ya les ha pasado a ustedes, yo pienso que ya. Ahora miran una necesidad en el hermano y el corazón se les hace de pollo, empiezan a sentir un sentimiento, empiezan a darles lástima, tristeza, ¿verdad? Mirar como personas que necesitan alguna cosa y le piden a uno a Dios por ellos. ¿No les ha pasado? Si ven a alguna persona y ya y se hacen intercesores, ¿verdad? Lo que somos llamados todos. Ay, Señor, te pido por esta persona, ¿verdad? Una persona que vemos en la calle, Señor, ten piedad de ella, dale su dignidad de hijo, Señor, levántala de ahí donde está. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir sentimientos, ya nuestro corazón se empezó a quitar eso duro y empezamos a tener ese corazón de carne que el Señor nos prometió darnos. Pero nosotros con tanto rencor,
tantos sentimientos, tanto pues pleitos, a veces que también somos bien peleoneros, y ahí nos vamos guardando sentimientos, y entonces vamos endureciendo ese corazón. Y ya el Señor poco a poco, cuando lo dejamos, nos empieza a moldear otra vez, y es cuando nos empieza a doler, ¿verdad? Ay, yo, ¿por qué le voy a tener que pedir disculpas a esta persona? Ay, pero tengo que, porque hay algo que me taladra el corazón que no puedo ser así. Amén. Pero qué bueno que ya entre ustedes ya no hay sentimientos de nada, ¿verdad? Ya a nadie le tienen sentimiento, a nadie le tienen nada. Ya son buenas personas, ¿verdad? Ya se dejan guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, así debe de ser. Mire, aquí tenemos un ejemplo donde dice yo, cuando nomás me dejo ser yo, quiero ser que nos guíe nuestra carne. Y acá el Espíritu, acá dice el Espíritu como de nosotros, por eso está en minúscula, y en mayúscula dice que es el Espíritu de Dios el que nos empieza a guiar, ¿verdad? Entonces cuando yo soy yo, es mi carne la que me guía. Pero una vez que me entrego al Señor, el Señor empieza a transformar algo en mí, ¿verdad? Dice, si consideramos la raya como una frontera, vemos que cuando yo actúo en cualquier circunstancia, aún en cosas piadosas, ejemplo, una clase de catecismo, una homilía, actúo en la carne. Actuar en el Espíritu es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Nos puede pasar esto mucho, que vamos a muchas cosas de Dios, ¿verdad? Podemos andar mucho en las oraciones, en misa, en eso, pero es mi carne la que me impulsa, porque todavía tengo ese emocionalismo. Seguir al Señor no es un emocionalismo, es una decisión. Yo decido seguir al Señor. Porque si usted vino a un retiro y sintió bien mucha emoción y bien mucho gusto, y eso lo lleva de un retiro a otro retiro y a otro retiro, pero cuando ya no siento eso bonito en mi corazón, ya como que ya no me llama la atención, ya no me gusta. Eso es dejarme guiar por mi carne, porque era mi carne la que quería sentir emociones, quería sentir esto, este gozo, esta alegría, esto. Pero ya que el día que ya no lo siento, me retiro, porque ya no, el Señor ya no me escuchó, ya no me miró, ya no sentí nada. Este retiro estuvo muy mal, el padre o el predicador no predicaron nada de bonito. ¿Por qué? Porque no sentí nada, porque era mi carne la que me impulsaba a ir a ese retiro, era mi carne la que me impulsaba a ir a ese crecimiento o a esta clase, porque tengo que ir, porque si no me ponen falta. Pero le puso disposición a su espíritu. Cuando hacemos la oración al principio, me dejo guiar, Señor, te entrego todas mis preocupaciones, vacía mi mente, mi corazón, para que tu palabra entre en mi corazón, ¿verdad? Lo mismo cuando vamos a misa, para ver qué el Señor nos va a hablar, porque el Señor nos habla en cada homilía, nos habla en su palabra, nos habla a través de un hermano, nos habla aquí a través de su lectura, ¿verdad? Pero si nada más vengo por venir, por cumplir, entonces estoy viniendo por mi carne. Tengo que dejarme guiar por el Espíritu, guiarme, pedir al Señor que penetre en mi corazón para recibir bien el mensaje. Amén. Una pregunta. Miren que tenemos tiempo para preguntas porque está chiquita la clase. ¿Ninguna? Dice, vamos ahora a darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que es dejarnos guiar por el Espíritu. Gálatas 3. Amén. 3. ¿Está fuerte? Sí. Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu, para terminar con la carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es más o menos como lo que le estaba explicando, ¿no? Empezamos con el Señor bien prendidos, bien encendidos, pero ya cuando un hermanito me hizo una mala cara o ya no me gustó lo que dijeron aquí, me voy y me retiro, ya no me vuelvo a presentar ahí. Entonces, empezó con este espíritu bien animoso, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces ya me dejé guiar por la carne y la hermana Ruth me hizo un ojo así medio feo, ya no me gustó, ya no me voy a presentar a la iglesia, porque me hizo una cara bien fea, ya no voy a ir. Entonces ya no me dejé guiar por el espíritu, me dejé guiar por mi carne, vine aquí por mi carne. Entonces fíjese lo que la palabra es bien fuerte, que somos tan así, para que empezamos con ese espíritu tan hermoso y al final de cuentas, ¿cómo terminamos? Guiados por nuestra carne, guiados por lo que nosotros sentimos, por nuestros sentimentalismos, ¿verdad? Entonces muchas veces a lo mejor va a pasar en algún momento que algún hermano a lo mejor no lo miró, a lo mejor
mejor no estaba bien y él traía alguna tristeza o algún dolor, y a lo mejor usted corre con aquel ánimo a quererlo saludar y el hermano no le corresponde igual. No por eso nos tenemos que alejar del Señor, porque nuestra mirada está puesta en el Señor. Nosotros venimos para agradarlo a Él, para que Él sea nuestra guía. No por la hermana, no por el hermano, porque es que esta hermana ahora bien bonito, es que esta hermana predica bien bonito, este hermano, me gusta como usted, ay, va a dar la clase esta hermana, me da un aburrimiento cuando la da, me da sueño, a mejor no voy a ir, para la otra no voy. Entonces nos empezamos ya no guiamos por el Espíritu. Ahí está esa palabra bien fuerte para nosotros. Ya no quiero ir es que me aburrí, me fue esta clase. Entonces dice, empezamos con el Espíritu y al final de cuentas nos dejamos guiar por la carne, ¿verdad? Entonces que no nos pase eso. Por eso la lectura, la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, la que nos guía el camino. Si nosotros hay alguna duda, hay que leer la Escritura, hay que mirar lo que el Señor nos dice, y aquí nos habla bien claro, ¿verdad? Que no hay que dejarnos guiar por nuestra carne, hay que seguir bien firmes en nuestra fe y saber que el Señor es el que nos guía. Amén. Dice, somos bautizados en el Espíritu y queremos seguir adelante en la vida del Espíritu. Es una pregunta, ¿verdad? Somos bautizados en el Espíritu y queremos seguir adelante en la vida del Espíritu. Entonces tenemos que pensar que es insensatez dejar que la carne nos domine al hablar mal del hermano, al juzgar a nuestra comunidad sin tener siquiera las bases necesarias para hacerlo. Peor aún, juzgar a los sacerdotes por una actitud externa. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos pasa que escuchamos a algún hermano que nos dice, oye, ¿escuchaste lo que le pasó a ese sacerdote? Mira cómo falló, mira esto, mira, ¿quién somos nosotros? Nosotros debemos orar por nuestros sacerdotes, porque nuestros sacerdotes son carne como nosotros, son débiles. Debajo de ese hábito de sacerdote, de esa sotana, hay un hombre de carne y de hueso como usted y como yo, y debemos de orar por nuestros sacerdotes. Cuando un hermano le empieza a contar cosas de otro hermano, usted cierre sus oídos. Yo a veces lo voy a confesar aquí, acá nomás se va a grabar, no va a pasar de aquí. Cuando alguien me quiere contar alguna cosa de alguien, yo sabe qué es lo que hago. Yo no soy sangrona ni le hago mala cara, ¿verdad? Pero empiezo a cantar una canción en mi pensamiento. Y como dice mi hija que yo soy rara, porque yo no puedo poner atención a dos cosas. Si yo estoy aquí hablando una cosa y si usted está hablando aquí uno de mí, yo no le entiendo. Como que se me cierran los oídos y yo no entiendo. Dice mi hija que eso es algo raro, pero pues soy rara. Entonces empiezo a cantar una canción. Y al final de cuentas, pues yo nomás me río, pero no supe ni qué me dijo. ¿Por qué? Porque yo le cerré mis oídos. Y así nosotros, si vemos que alguien nos empieza a hablar de alguien de aquí de la comunidad o de nuestros propios trabajos o alguna cosa, empieza a cambiar su pensamiento, empieza a pensar en los frijoles o en la que vas a de comer ahora, cambie su pensamiento y verá que no le va a prestar atención a eso. Porque si usted deja, escúcheme bien, si usted deja que alguien le platique algo mal de una persona, aunque usted no quiera, eso se mete en el corazón. Y usted empieza, instintivamente, nuestra carne, empieza a mirar mal a aquel hermano o a aquel compañero. Aunque usted no quiera, aunque usted diga, no, yo no soy así. Nuestra carne lo hace. Y aquella persona ya no la miro como la miraba antes. ¿Por qué? Porque permití que aquella persona viniera y me hablara mal de aquella persona, sin siquiera saber yo si es verdad o es mentira. Y peor aún, si alguien viene y me dice algo de alguien y luego yo voy y lo cuento, ahí ya estamos juzgando. Cometemos el pecado de juzgar porque no sabemos si lo que nos comentaron era verdad o era mentira. Entonces eso nos lleva a un pecado bien grande, porque parece lo que dice la palabra del Señor, así como juzgas, será juzgado. Y también habla de la palabra de Dios que si usted levanta un falso testimonio, va a ser arrojado al infierno. O sea que esto es fuerte. Una cosa tan pequeña que usted no puede mirar que es pequeño, nos puede llevar a la muerte eterna. Amén. No se asusten, nomás es para ponerlo en práctica. Yo les comparto lo que yo he aprendido, ¿verdad? Dice, es insensatez dejar que la carne nos domine. Es insensatez dejar que la carne nos domine por medio de nuestras debilidades y apetitos, etc.
en lugar de dejarnos guiar por el Espíritu. O sea, nos habla lo mismo, toda esta clase nos está hablando de lo mismo, ¿verdad? Dejar nuestra carne a un lado, dejar nuestras, como nuestros gustos, lo que nosotros nos gustaba, lo que nosotros éramos antes, ya dejarlo. No es malo, miren, esta clase nos la dio hace mucho un hermano y nos decía, no vayan a empezar a ser extremistas, porque eso también es pecado, ¿verdad? Que yo antes iba y bailaba con mi esposo, nos íbamos a bailar de vez en cuando, íbamos a cenar, nos tomamos una copa de vino, pero ya no lo hacemos porque eso es pecado. Eso no es pecado. Depende usted de dónde está bailando y cómo está bailando, ¿verdad? Pero si voy sanamente a un lugar a bailar con mi esposo, eso no es ningún pecado, porque somos una pareja. No es malo que yo y mi esposo estemos ahí en nuestra sala tomándonos una copita de vino, tampoco es malo, porque estamos en pareja. Tampoco nos vamos a acceder a ponernos todos borrachos, ¿verdad? Porque entonces eso sí nos lleva al pecado. Pero una copita esa no es mala. No por eso van a decir que la hermana dijo que podemos tomar todo lo que queramos, ¿eh? No vayan a confundir, ahí está grabado. No es malo tomarse una copita de vez en cuando con su pareja, irse a bailar con su pareja, porque muchas veces empezamos en este caminar y nos hacemos extremistas. Empezamos a confundir las cosas. Esto es pecado, esto es comprender la tele es pecado, No, tampoco no podemos ser tan extremistas, ¿verdad? Por eso aquí nos habla bien fuerte, nos dice, déjense guiar por el Espíritu. Si empezamos a tener oración, esa oración personal con el Señor nos va a empezar a guiar, ¿verdad? Muchas veces pasa que, vamos a decir, mi esposo y yo entramos en el caminar, mis hijos están chiquitos y les impongo y no los dejo ver televisión y de rodillas los quiero rezando. ¿Qué voy a hacer con esos muchachos cuando crezcan? No van a querer saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque usted les impuso algo bien fuerte. Con nuestro modo de actuar, con nuestro modo de ser, con nuestro modo de demostrarles el amor de Cristo en ellos van a acercarse al Señor sin que uno los force nada. Ellos solitos. Yo a mis hijos les digo, a rezar el rosario. Empezamos mi esposo y yo a rezar el rosario y llega uno, llega el otro, ahí sentaditos todos empezaron a rezar el rosario. Pero no me pongo, tienen que venir, pero ya. Entonces ya la oración de mi rosario ya no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque estoy con un coraje, porque que no llega a tiempo. Tengo que, hijos, vengan a rezar, es la hora de rezar el rosario y empezamos mi esposo y yo. Y ya llega uno, luego llega otro y al final terminamos todos rezando, dándonos la bendición para dormir, ¿verdad? Pero no imponérselo porque son chiquitos. Ellos todavía tienen un corazón de que quieren jugar, de que quieren ver la televisión. Tener cuidado con lo que ven, sí. Tener cuidado con lo que juegan también. Tenemos que estar bien listos con todo eso porque ahorita la televisión está perdida, ¿verdad? Pero no hay que imponerle las cosas de Dios porque ese fuego que usted siente en el corazón no lo va a sentir su hijo que tiene 10, 12 años, 17 años. Usted ore para que el Señor encienda ese corazón, transforme ese corazón, pero no se lo imponga. Porque al final de cuentas, cuando esté más grande, ya no se va a querer acercar al Señor. Porque va a decir, no, mi mamá era bien extremista, mi mamá esto, mi mamá lo otro. Usted siembra la semillita con su modo de ser, con su modo de actuar, y poco a poquito, yo misma de 15 años, no es perfecto, es bien juguetón, pero cuando se hace viernes, mamá, ¿qué hora vamos a ir al grupo? Mamá, ¿vamos a ir al grupo o no vamos a ir al grupo? Entonces, tiene la semillita, ¿verdad? Vamos al grupo, ándale, pues vamos. Entonces hay que ir poco a poquito con los jóvenes, con los niños, ¿verdad? ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Si ya no me llaman a dar la clase, ya sé que se quejaron, no te creas. Dice, ay, ya me perdí. Si aquí ya el hermano de la semana pasada, el hermano Luis, ¿verdad? Ya me perdí. Dice, es insensatez pensar que nuestro adelanto y crecimiento como personas o como comunidad depende de nosotros mismos y no del Espíritu de Dios, cuando sabemos que este sopla donde quiere, aunque no tengamos preparación, aunque no tengamos estudio, si lo tenemos a Él es suficiente. Miren qué hermoso lo que dice, ¿verdad? No me acuerdo qué santo es el que llama esta palabra, que dice que el Señor no llama a los capacitados, sino capacita al que llama, ¿verdad? Entonces si usted dice, no, es que yo no tuve mucho estudio, yo no voy a poder leer, yo no voy a poder hacer esto, el Señor la va a capacitar en donde Él quiere que usted sirva. Así que si usted lo llama a alguno de los hermanos aquí, usted no diga, no, yo no puedo,
el Señor dice que al hermano le ha puesto en el corazón el Señor que usted está capacitado para eso. Y el Señor le va a dar lo que usted necesita para hacerlo. Yo me recuerdo que yo no sabía leer bien, ¿verdad? Yo nomás me dejaban estudiar hasta sexto, porque como le digo, mi papá no nos dejaba estudiar, ¿verdad? Entonces yo nomás estudié hasta sexto de primaria. Y me recuerdo que no sabía yo eso de los puntos y de las comas, de leer, yo no sabía nada. Pero me nació una emoción, un gusto por querer leer en la iglesia. Y ahí estoy leyendo. Sabe Dios cómo lea, pero yo me dejo guiar por el Espíritu. Si Él me tiene ahí leyendo es por algo, ¿verdad? Entonces yo creo en esa palabra que dice que no llama capacitado, sino capacita al que llama. Y también si usted tiene una carrera bien bonita y fue una persona que tuvo la bendición de ser alguien bien estudiado, también el Señor para algo la va a tener. No crean que no hay, no, los malos que no están capacitados. No, a todos nos llama el Señor, a todos nos tiene algo en que quiere que le sirvamos. Amén. Es nada más poner nuestra confianza en el Señor y dejarnos guiar por Él. Ninguna pregunta. Dice, es insensatez juzgar a otras comunidades porque se desarrollan en forma diferente de la nuestra. Esto viene como otras iglesias, ¿verdad? Otros grupos. Uno en tu grupo no es no, en mi grupo hace esto y esto otro. No, en ese grupo no sirve, es bien apagado. En el grupo de canto, ni canta bien. Los que predican, no predican bien. No, esto no está bien, ¿verdad? Es insensatez hacer eso. Nosotros como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, no debemos estar criticando a nadie. Si en nuestro corazón sentimos como que les falta oración, que les falta algo, pues hay que orar por ello. Y en primer lugar, pues no debemos andar en otras comunidades, ¿verdad? Porque esta es nuestra comunidad. Amén. Dice, en fin, es insensatez todo aquello que no es inspirado o guiado por el Espíritu Santo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es Romanos 8:9. No sé si se lo di a alguien, pero ¿sí se lo di a alguien? Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no les pertenecería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad que nos dice que si no tuviéramos el Espíritu de Dios, no fuéramos hijos de Dios, no perteneceríamos a Él? No tuviéramos ese hermoso de llamar a nuestro Dios Padre, porque no somos sus hijos. Pero todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. A ver, vamos a ver Gálatas 5, capítulo 5, versículo 2 al 5, ¿ok? Porque Gálatas no tiene 25, Gálatas más tiene hasta 5, 21. Entonces aquí es Gálatas 5, y si quieren así tienen una plumita en su librito, hagan una línea para que sepan, para cuando ustedes les toque dar este tema, ya lo tengan, ¿verdad? Yo, Pablo, lo digo, si ustedes hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro, a todo el que se haga circuncidar, ahora está obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se... Hermano, es Gálatas 5. Gálatas 5, 2 al 5. A ver, vamos a leer, por favor. A ver. No tenemos Gálatas. ¿Sí es? A ver. Sí, a ver. Gálatas 5:25. Sí está Gálatas 5. ¿En el libro está? No, en el libro sí está, pero en la Biblia no está, hermano. Ok, a ver. En la Biblia nomás es Gálatas 5, del 2 al 5. Porque si busca usted Gálatas 5, capítulo 5, versículo 25 no está. Entonces pusieron 5. ¿Sí está? ¿Lo encontró usted, hermano? A ver, déjame. Dice, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. A ver, te alabamos, Señor. Gálatas 5. Faltó un guión ahí nomás. Ay, sí, perdón, sí, la confundí de lectura, perdón. Sí está. Han de disculpar. Gálatas 5, 25, sí. A ver, vuelve a leer, hermano, por favor. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Te alabamos, Señor. Sí, cierto.
Que si somos hijos de Dios, nos dejemos guiar por el Espíritu. Si ahora vivimos según el Espíritu, nos dejemos guiar por el Espíritu. Dice, la espiritualidad verdadera depende de una actitud positiva de confianza en la presencia y poder del Espíritu que mora en nosotros. Imagínense qué bonito lo que dice aquí, que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Entonces, por eso nos lleva a toda esta clase, ¿verdad? Decirnos, no podemos ser las personas que éramos antes, no podemos dejarnos guiar por la carne. Hay que tener los oídos espirituales, nuestros ojos espirituales bien abiertos y escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos va a poner esa antenita cuando algo está mal, vamos a sentir como un sentimiento, como esto no está mal. Pero si no le hacemos caso a ese sentimiento, vamos a terminar haciendo lo que está mal. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por ese sentimiento que había nosotros que nos decía que eso no estaba bien. No sé si ustedes les comenté una vez, no sé si fue esta clase o para otra, me pasó que fui a la superior, ¿verdad? Y a mí me gusta coser frijoles negros con una hojita de pasote. Pues se me hizo fácil, yo dije, pues nada más una hojita, pues para qué voy a llevarme toda la, arranqué la hojita y me la eché a la bolsa y me la llevé. Había algo en mí que me decía, eso es robar, no me levanté, agarré todo el puño y me lo llevé para la caja para poderlo pagar porque había algo que no me dejaba. Cuando recién que empecé en estos de los crecimientos, cosas pequeñas que uno no lo mira mal, ¿verdad? Una hojita pues no se me hacía mal, yo lo agarré la hojita y ahí voy caminando yo bien serena. Pero había algo en mí que me decía, no, eso es robar. Y regreso a la carrera, agarro toda la manojo de pasote y voy y lo pago. Se me echó a perder, ¿verdad? Porque nomás ocupaba una hoja. Pero hay algo que ya nos avisa, esto está mal. Pero si yo no le hubiera hecho caso, no va a ser robar. O sea, le doy mi pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser robar si nomás es una hojita? Esto no es robar. Y lo ignoro. Entonces, estamos ignorando lo que el Espíritu nos está avisando. Entonces, cualquier detallito que ustedes piensan, esto no es grave, esto es grave. Esto al Señor no le agrada. Y esto es cuando yo empecé así como, me acuerdo que en la clase nos dijo una hermana, ¿no han sentido ustedes como las antenitas del chavo, del chapulín que nos dice, pipe, que esto es peligro? Y yo dije, no, sí lo he sentido, ya lo sentí en la tienda. Entonces ustedes también, si ya lo empiezan a sentir, no dejen que eso vaya a pasar. Si algo, vamos a decir que a veces nos pasa, ¿verdad? Estamos platicando con la comadre y nos empieza a hablar como un chisme que nos interesa y empezamos a dejar y empieza está mal, ¿para qué estoy viendo esto? Ay, usted cierra los oídos o cambie el tema. ¿Por qué? Porque está mal, eso al Señor no le está agradando. Imagínense, si no le agrada ese pedacito de pasote que me dijo, Señora, esto no me gusta. Y ahí voy bien obediente a dejar eso. Entonces hay que tener obediencia al Espíritu, hay que abrirle los ojos y los oídos al Señor, ¿verdad? Nuestro corazón. Amén. Ahora vamos a ver Gálatas 2:20. Ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mí es la carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Verdad que hermoso poder decir eso, verdad? Pero pues está de nosotros difícil porque andamos en el caminar. No hay que desanimarnos cuando viene ese pensamiento a nosotros que dice, no, ¿para qué vas? ¿Para qué sigues ahí si sigues siendo la misma persona? Muchas veces no nomás de nosotros mismos, sino nuestros familiares, ¿verdad? Nos empiezan a decir, tú que te la pasas en la iglesia y sigues siendo la misma, no cambias para nada. No hay que escucharlo porque ese no era la persona que se lo está diciendo, sino que el otro la usó o lo usó para atacar a usted y a usted conseguir ese objetivo. Que usted ya no sigue, que usted se detenga, que se haga para atrás, que usted recapacite y diga, pues es cierto, ¿para qué voy? Sigo siendo la misma persona. No se vaya a detener, que eso no se desanime. Tenemos que seguir. Sí les platiqué lo de Santa Teresita del Niño Jesús, el detallito que me gusta del escalón, no sé si platicado usted. Bueno, me gusta este libro donde ahí no me recuerdo bien cómo se llama el libro, algo de trozos del alma, algo así se llama, no me recuerdo bien, luego se los digo. Y donde dice ella que cuando andamos en este caminar en el mundo, nos parecemos a esos niños que andan gateando, ¿verdad? Y que de repente se trepen a un escalón, suben un piecito y como que parece que ya van a subir el otro y caen al suelo otra vez. Dice, así andamos nosotros cuando andamos en este camino.
Parecía que vamos bien perfectos, parece que vamos llevando todo lo que Dios le agrada, pero de repente caemos. Y eso es válido caernos. Lo que no es válido es quedarnos tirados ahí, sino levantarnos, correr al confesionario que ya sabemos dónde está y volvernos a pedir al Señor que nos lave otra vez, que nos limpie. Tener ese remordimiento, decir al Señor, Señor, dame el dolor de no ofenderte, Señor, cuando te ofendo, que me duele el corazón, para empezar a corregir mi vida, ¿verdad? Entonces dice Santa Teresita que así somos nosotros. Cuando andamos en este caminar, no nos tenemos que desanimar. Parece que vamos bien y de repente nos vamos a caer. Pero dice que un día, si tú sigues así perseverando, un día vas a poner los 2 pies arriba. Y ese día va a ser como estés en la presencia de Dios. Y Él va a estirar sus manos hacia ti y te va a decir, vente mi hija, vente mi niña o vente mi niño. ¿Por qué? Porque perseveraste ahí con la fe sabiendo que ese era mi camino, es lo que tengo que seguir. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos porque ya casi terminamos. Dice, la sola doctrina cristiana no tiene poder en sí mismo para iniciar, promover o mantener una vida en el Espíritu. Se nos revela que el Espíritu es quien produce este caminar en el Espíritu. La responsabilidad humana consiste en poner todo de nuestra parte, pero depender enteramente de Él. Vamos a ver Juan 16:13. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad lo guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene como un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad que no dice aquí, verdad? Cuando usted está empezando a dejar guiar por el Espíritu, cuando usted tenga una persona que debe hablar a usted de su fe, de la iglesia, de su grupo, usted va a tener este argumento porque el Espíritu va a venir a usted y van a salir esas palabras para defender su fe, para defender su iglesia, para seguir firme en lo que usted está. Cuando vengan esos ataques de que ya no sigas, ya no vayas, va a venir el Espíritu Santo a usted. ¿Por qué? Porque usted se deja guiar por Él. Amén. Y también vamos a ver Romanos 8:28. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que nos aman, a quienes Él ha acogido y llamado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También Dios dispone de todas las cosas y dice para bien de los que ama, o sea, para nosotros, para todos nosotros, porque Dios nos ama. Dice a los que ha escogido y llamados. Todos ustedes que están aquí, nosotros que estamos aquí, hemos sido escogidos, hemos sido llamados. ¿Cuántas personas viven aquí en Bakersfield? Muchas, ¿verdad? Pero nosotros fuimos llamados para estar aquí en este momento. Nosotros tenemos que sentirnos privilegiados porque el Señor nos ha llamado, nos ha escogido de todas las personas que viven aquí, nos ha escogido a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos empecemos a preparar, para después ir a proclamar su palabra, para que después algunos de ustedes también esté aquí al frente enseñando esta clase de lo que el Señor ha hecho en ustedes. Porque si miran ustedes, leemos un poquito y luego damos un testimonio de nosotros, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Para qué? Para que esa fe siga creciendo. Amén. Dice conclusión. Si el bautismo en el Espíritu Santo es una entrega de todo nuestro ser al Espíritu del Señor y una actuación especial de ese Espíritu Divino en nosotros, pensemos que ese bautismo en el Espíritu Santo no termina, sino que se prolonga a través de toda nuestra vida, renovándose día tras día, hora tras hora, etc. ¿Cómo se va a ir renovando esa fe? ¿Cómo se va a ir renovando día a día? Una pregunta, ¿verdad? Orando, estando más en comunión con el Señor, dejarnos guiar completamente por el Señor, por el Espíritu Santo, es como va a ir creciendo día a día y va a ir haciéndose más fuerte, ¿verdad? Dejándonos todos en las manos del Señor, pero primeramente tener esa intimidad,
oración personal. Amén. Todos tenemos esa oración personal, ¿verdad? Bueno, dice, por eso debemos hacer un esfuerzo constante para dejar de actuar por nosotros mismos, para no dejarnos llevar de nuestro egoísmo y nuestros deseos, sino por el contrario, entregar todo, especialmente nuestra voluntad, a las aspiraciones del Espíritu de Dios. Romanos 12, 1 al 2. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dad a vuestro culto espiritual y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad que lo que tenemos que hacer? Ofrecernos nosotros mismos como sacrificio. Haciendo por medio de la oración, el Señor nos va a inspirar si lo que vamos haciendo le va agradando o no le va agradando. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Verdad? Y el Señor nos va a ir empezando a guiar, nos va a empezar a transformar. ¿Nos va a doler en algunas ocasiones? Sí, porque hay cosas que tenemos bien arraigadas y no las queremos dejar, pero el Señor nos va a empezar limpiando, ¿verdad? Para cuando estemos, como dice Santa Teresita, para poder llegar a subir los 2 pies al escalón. Perdón, los 2 pies al escalón, ¿verdad? Porque esa es nuestra meta, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ese es nuestro horizonte que nosotros tenemos, llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Dicen sí, pero no ahorita. Y aquí pues nos dice, ya para concluir también aquí nos dice, tiene unas preguntas para reflexionar al final del curso, dice, tanto en convivencia como durante el tiempo de descanso. Esto puede ser el pastoreo, pero yo les exhorto que si lo pueden leer en su casa, lean cada pregunta y como una oración personal, lo pueden hacer como una oración personal, lean cada pregunta, cierren sus ojos y verdaderamente vean, esto sí es lo que estoy haciendo que le agrada al Señor o esto no le está agradando. O he procurado la palabra de Dios, estoy leyéndola verdaderamente, pidiendo al Espíritu Santo que penetre esa palabra en mi corazón. Lo que yo hablo y lo que yo actúo va de la mano, porque muchas veces también tenemos que hablamos, pero luego nos conocen personalmente y dicen, bueno, esta no se parece nada a lo que dice, o este no se parece nada a lo que dice. Entonces tenemos que poner todos nuestros sentidos en un mismo sentido, que si yo hablo esto, lo que yo actúo sea lo mismo, lo que yo pienso sea lo mismo. Decía San Agustín que él hacía una oración, ¿verdad? Pero en su corazón, su mente y sus labios estaban de acuerdo cuando estaba teniendo el cambio, ¿verdad? Para entregarse al Señor. Sí conocen toda la vida de San Agustín, ¿verdad? El hijo de Santa Mónica, ¿no? Ok, más o menos. Ustedes saben que era mujeriego y que le gustaba hablar de parranda y andaba bien desordenado, ¿verdad? Pero cuando empieza a tener este cambio, el Señor dice que él oraba al Señor y sus labios y su pensamiento estaban de acuerdo, pero su corazón le decía, todavía no. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Hacer más oración hasta que su mente, sus labios y corazón se hicieron en un mismo sentido. Entonces, eso es lo que nos invita el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hacer eso, que nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestro hablar vayan en el mismo sentido. Porque si no, entonces vamos en una forma desordenada. Decimos que amamos a Dios, pero nuestro modo de ser no dice lo mismo. O nuestro corazón teniendo rencor con el hermano no dice lo mismo, no siente lo mismo. Entonces hay que poner todos nuestros sentimientos en un mismo sentir para honra y gloria del Señor. Amén. Poner